Hola chicos, bienvenidos. Como se pueden dar cuenta, seguimos trabajando con funciones. En este caso vamos a hablar sobre la composición de funciones. Para iniciar el tema vamos a hablar de un pequeño ejemplo. Este ejemplo nos dice que en un grupo de estudiantes de la sección 10.3 del Liceo José Joaquín Vargas Calvo desean formar un grupo musical para participar en el FEA. Si alguien no lo sabe, el FEA es el Festival Estudiantil de las Artes. Puede ser que no este año por la pandemia, pero puede ser que el próximo año. Entonces, bueno, nos dicen que estos jóvenes quieren adquirir sus respectivos instrumentos, pero también necesitan saber el precio, ¿verdad? Obviamente yo no voy a llegar a comprarme algo si todavía no sé cuánto cuesta y tal vez no tengo suficiente dinero. Entonces, para poder organizar esta información, vamos a colocarla en tres diferentes grupos. Aquí tenemos nuestro primer grupo, va a ser el grupo M. En este caso, el grupo M va a ser el grupo de los jóvenes que conforman el grupo musical. ¿Quiénes van a conformar este grupo? Va a ser Ian, Christian, Jason, Steven, Pablo y Charo. También vamos a tener un segundo grupo que es el de los instrumentos que se necesitan comprar. En este grupo vamos a tener la guitarra, el bajo eléctrico, el piano eléctrico, la batería, el micrófono y un cello. Imagínense en qué chiva que va a ser este grupo. Fijo, va a sonar súper bien. Y bueno, estamos en funciones, ¿verdad? Entonces, obviamente la idea es trabajar con funciones. Eso es algo que ya nos sopla el tema. Entonces, en este caso, vamos a organizar esta información que nos dan tanto del conjunto M como del conjunto I en diagramas de Venn. En este caso tenemos a nuestro conjunto M que está compuesto por Ian, por Christian, Jason, Steven, Pablo y Sharon. Y tenemos nuestro conjunto I que está compuesto por el bajo, la guitarra, la batería, el piano, el micrófono y el cello. Y a esto le vamos a denominar nuestra función F. Si se dan cuenta, acá estamos diciendo que Ian va a tocar la guitarra, que Jason va a tocar el bajo, que Christian la batería y así sucesivamente. ¿Qué es importante recordar acá? Bueno, por ejemplo, que en nuestro conjunto M los elementos se llaman preimágenes y que al conjunto de todas estas preimágenes nosotros las denominamos dominio de la función. En este caso nuestra función se llama F, entonces es el dominio de F. De este otro lado tenemos el conjunto de las imágenes. Recuerden que las imágenes es el conjunto de los elementos del codominio de la función que se relacionan con las preimágenes. En este caso es importante notar que nuestro codominio es igual a nuestro ámbito. ¿Por qué? Porque no nos está sobrando ningún elemento en este conjunto I. Entonces, si no me sobran elementos en el conjunto I, habíamos visto la semana pasada que a esto le llamábamos ámbito. Y en este caso, nuestro ámbito y nuestro codominio son el mismo. Ok, recuerden que nos falta un conjunto, ¿verdad? Nos falta el conjunto de precios. Entonces yo me fui a hacer una investigación por internet, ¿verdad? Para averiguar cuánto cuesta cada instrumento. Hay algunos que son un poco más cómodos, otros que son muchísimo más caros, pero bueno, hay precios de todo tipo. Como les digo, ¿verdad? Estamos trabajando en funciones, entonces eso nos puede dar la pista de que la idea es trabajar con conjuntos. Como ya tenemos nuestro conjunto de personas, tenemos nuestro conjunto de instrumentos, ahora vamos a tener un nuevo conjunto que va a ser el de los precios. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí los precios son muy grandes, entonces es muy incómodo que yo trabaje con el número 86.600, perdón, 800.600. Ya no dije nada, chicos, qué pena. 868.495,58 céntimos o 316.991,15 céntimos. Son números muy incómodos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con las primeras tres cifras. Por ejemplo, al cello lo vamos a trabajar con 868, al micrófono con 316, la batería con 914 y así sucesivamente. ¿Por qué? Simplemente para que lo hagamos más cómodo y no se vean ese montón de números ahí todos estripados. Pero igual recordamos, ¿verdad? Que son 868.000 y etcétera.
En este caso, tenemos a nuestro conjunto P. ¿Quiénes van a conformar este conjunto P? Es el conjunto de los precios. Entonces tenemos el 868, tenemos al 316, al 914, al 685, al 139, al 137 y ahí estarían todos. Chicos, aquí sí es importante algo que tengan en cuenta. Observen que yo esto no lo estoy ordenando ni de mayor a menor, ni de ni de menor a mayor, ni nada. Son simplemente elementos de un conjunto, entonces no importa que estén en orden o en desorden, para que lo tengan en cuenta. En los conjuntos no importa, ¿ok? Más adelante vamos a ver un videíto sobre los intervalos, ahí sí importa, pero es para que ustedes desde ya vayan viendo la diferencia. En conjuntos no importa el orden, ¿ok? Y aquí, pues bueno, efectivamente, si ya habíamos trabajado diagramas de Venn anteriormente, pues trabajemos diagramas de Venn. La verdad es que sí, la información se ve muy bonita organizada. Y este sería nuestro diagrama para el conjunto P. Ok, ahora bueno, aquí teníamos el diagrama que ya nosotros habíamos trabajado, el conjunto M, el conjunto I, y teníamos a la función f que relacionaba al conjunto M con el conjunto I. Pero nosotros estamos hablando de composición de funciones, ya no estamos hablando solo de funciones como tales, no, ahora estamos con composición. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Bueno, ahora se va a involucrar un tercer conjunto, en este caso el conjunto P, y ya no vamos a tener solo una función, ahora vamos a tener dos funciones relacionándose. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a relacionar los elementos que tenemos en este conjunto I con los elementos del conjunto P. Nada más es importante recordar, nosotros sabíamos, ¿verdad?, que los elementos de la función que, que corresponden al conjunto M les denominábamos dominio de la función y a los elementos que conformaban al conjunto I les denominamos codominio de la función. Ok, eso para la función f. Pero observen que ahora tenemos esta nueva función g. Entonces, el codominio de la función f ahora va a ser el dominio de la función g. Chicos, es importante esa diferenciación porque observen que aquí tenemos el codominio de f, pero el codominio de f también es el dominio de g. Entonces, vean que de acá estamos saliendo y estamos llegando acá. Entonces, este era nuestro conjunto de salida en este caso y ahora este es nuestro conjunto de llegada porque las funciones son diferentes. Observen que incluso acá se los puse. F la puse por acá y por acá puse a G. ¿Y quién va a ser P? P va a ser nuestro codominio de G. Ok, ahora vamos a recordar un poquitito de notación. Estas son cosas que ya vimos. Es nada más como para hacer un pequeño recordatorio. Bueno, esta parte de acá, ¿verdad? Lo de la composición, eso no, hasta ahorita lo estamos viendo. Pero esto de cálculo de imágenes y preimágenes ya lo vimos. Lo que quiero es que lo veamos así. Ok, ¿quién era f de algo? De un x. En este caso, nuestro x es un nombre, es una persona, en este caso es Ian, y esto nos decía, nos está preguntando por la imagen de Ian. ¿Quién es la imagen de Ian? El bajo. Entonces, tenemos que la imagen de Ian es el bajo. Ahora nos preguntan por la imagen de Sharon. Entonces, ¿quién es f de Sharon? Bueno, f de Sharon es el cello. Ahora, vean que por acá, por ejemplo, yo les puse F de Sharon, acá les pongo la imagen de Pablo. Recuerden que hay diferentes formas de decirle a las mismas cosas. Entonces, por cualquier cosa, si les salen diferentes nombres en un libro cuando están estudiando, para que no se asusten, chicos, es porque se les puede llamar de las dos formas. Ven que incluso acá yo se los digo, F de Sharon o la imagen de Sharon. En este caso buscamos la de Pablo. ¿Quién es la de Pablo? La batería. La preimagen del piano, en este caso estamos buscando la preimagen. ¿Quién era la preimagen? Nuestro elemento en X. Entonces nos fijamos en el conjunto I, acá tenemos el piano, vemos hacia dónde nos llevan y nos dice que va hacia Cristian. Y ahora buscamos la preimagen del micrófono, igual. Nos venimos al micrófono, seguimos la línea
y acá tenemos a Steven. Ok, este era simplemente, chicos, un recordatorio de lo que habíamos hecho. Yo sé que lo hemos visto con numeritos, que lo hemos visto con criterios, pero también es importante entender que un conjunto puede ser, en este caso, un conjunto de personas, como lo hemos visto, conjuntos de números o como conjuntos de instrumentos o como conjuntos de precios. Entonces, hay diferentes tipos de conjuntos. Ok, ahora vamos a ver una definición un poquito más formal de qué es una función composición. Ya lo hemos ido viendo, pero eso es como para cumplir con la formalidad. Entonces aquí nos dicen, tenemos dos funciones f y g, tal que f tiene dominio A y codominio B, g tiene dominio B y codominio C. Se llama composición de funciones f y g a la función, esto es una nueva función y lo vamos a denotar, perdón, así, g composición f, donde A es el dominio y C es el codominio. Y se cumple que g composición f de x es igual a g de f de x. Ok, yo sé que ustedes dicen que es este enredo que nos está poniendo la profe, por Dios, ¿qué arroz con mango está haciendo? Tranquilos, no pasa nada, ya lo vamos a ver más claro. Ok, observen esta imagen de acá. Acá nos dan una función f, nos dan una función g y nos dan la nueva función g composición f. Ok, en la función f tenemos nuestro dominio en el conjunto A y nuestro codominio en el conjunto B. En la función, disculpen, g tenemos a nuestro dominio en B y a nuestro codominio en C. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos relacionando nuestro conjunto A con nuestro conjunto B. Perdón, nuestro conjunto A con nuestro conjunto C. Entonces, cuando relacionamos esos conjuntos, ahora tenemos una nueva función. ¿Quién es? Es la composición de estas funciones. Por eso es que el dominio va a ser A y el codominio va a ser C. Es importante, chicos, recordar un dato súper importante de verdad. Para que esta función composición se dé, tiene que haber un conjunto acá donde estas dos funciones se relacionen. Recuerdan que este conjunto B era el codominio de A, pero también era el dominio de C. Perdón, el codominio de F, pero también era el dominio de G. Entonces, es importante que siempre recordemos eso. Si el B no existiera acá, entonces ya yo no puedo tener esa función composición. Es nada más para que lo tengan presente. Ok, ahora bueno, con eso en mente de lo que ya es una composición, ya ahora sí lo vimos ya un poquitito más matemáticamente, ya no solo con nuestro ejemplo, regresemos a nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque es más divertido y lo vemos más bonito. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esa función composición? ¿Se acuerdan que les dije que si el conjunto este del centro no está, ya no es función composición? Bueno, imagínense que acá Ian va a ir a comprar su instrumento. Ian va a comprar un bajo, pero Ian va a pagar 139.000 colones aproximadamente. Entonces, ¿qué viene siendo esto? Viene siendo como un puente que me va a conectar a ambas funciones. Si a mí este puente se me va, ya no se conectan las funciones. Por eso es importante. Entonces aquí vamos a tener ya definido un poquito mejor. Vamos a decir que esta función f tiene dominio m y codominio i, que la función g tiene dominio i y codominio p. Y entonces, como eso pasa, ahora yo puedo tener esta nueva función que es la función composición de g composición f. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Va a ser m y el codominio va a ser p. Esto es sumamente, chicos, importante de verdad tenerlo en cuenta. Y ahí ya tenemos un poquitito más claro esa parte. Ahora veámoslo con un ejemplo para que ya nos quede así súper claro. ¿Se acuerdan que hace unas diapositivas vimos, bueno, recordamos un poquito lo que era el cálculo de imágenes y preimágenes, ¿cierto?
Ok, aquí vamos a hacer la composición de G, composición F, que también lo podemos ver como G de f de x. Entonces, sabemos que f de x son los elementos en Y. En este caso, ¿quién es f de x? Son los elementos en el conjunto Y. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular a f de Pablo, que está aquí, Pablo es la x y f es el elemento con el que se está relacionando Pablo en Y. Entonces, ¿quién sería el elemento con el que Pablo se relaciona en Y? Con la batería. Entonces, sabríamos que f de Pablo es la batería. Ok, esto es con lo que ya nosotros sabíamos de funciones. Eso no es nada nuevo, aquí no hay composición todavía. Pero bueno, hay que ver composición. Entonces vamos a hablar de composición. Cuando hablamos de composición, vamos a tomar este, G de f de x. Entonces G acá la tenemos de f de x. ¿Quién es f de x? En este caso, f de x es f de Pablo. Nuestra x, ¿quién es? Nuestra x es Pablo. Entonces colocamos f de Pablo, pero ya nosotros calculamos quién era f de Pablo, ¿cierto? Calculamos y nos dio que f de Pablo es la batería. Entonces tenemos que G de F de Pablo es igual a decir G de la batería. ¿Y quién es G de la batería? Bueno, pues entonces me vengo a la batería y reviso con quién está comunicándose G de la batería. ¿Con quién se comunica G de la batería? Bueno, se comunica con 914.000. Igual recuerden, ¿verdad? Eso es aproximado porque hicimos chiquititos los números. Entonces, ¿qué es lo que me hace la función composición? La función composición, como se los enseñé hace poquito, me relaciona a este conjunto M con este conjunto I con este conjunto P por una relación directa entre M y P. Pero como les digo y como lo pueden observar acá, es necesario que exista este conjunto I porque es el que me ayuda a relacionarlos a ellos dos. Entonces, bueno, ya vimos ahí un ejemplo, ya sabemos más o menos qué pasa con las composiciones y ahora practiquemos. Entonces, bueno, ahí les puse la respuesta, pero no importa, vamos paso a paso. Nos piden G de X, pero en este caso es G de Cristian. Entonces nos venimos a Cristian. ¿Quién es la imagen de Cristian? La imagen de Cristian es el piano eléctrico. Entonces, en lugar de poner F de Cristian, vamos a poner G de piano eléctrico. Y cuando nos preguntan quién es la imagen del piano eléctrico, pues nos venimos a revisar acá y tenemos que siguiendo el camino de esta flecha, vamos a tener que es 685. Entonces ahí ya tenemos. ¿Quién es G de F de Cristian? Bueno, pues G de F de Cristian es 685. Vamos a ver otro. Nos hablan de G de F de Jason. Entonces venimos a buscar a Jason en X y venimos a ver quién es F de Jason. ¿Quién es F de Jason? Bueno, F de Jason es la guitarra. ¿Con quién se relaciona la guitarra? Bueno, aquí tenemos G de la guitarra y G de la guitarra se relaciona con 137.000. Acá lo tenemos. Ok, ahora veamos acá. G de F de Steven. Ok, entonces hagámoslo un poquito diferente. Venimos a buscar a Steven. Seguimos el camino anaranjado. Pasamos por el micrófono. Ese es como el puentecito, recuerden. Y venimos a llegar a 316. Acá está. Y por último tenemos a G de F de Charon. Entonces igual venimos, buscamos a Charon en X. Vamos a ver quién es la imagen de Charon. Tenemos que es el chelo. Y luego nos vamos a ver quién es la imagen del chelo. ¿Quién es? 868. Esa es la idea, chicos, con las funciones composiciones. Pero no es todo lo que tenemos que ver. Aquí lo acabamos de ver con conjuntos diferentes a los que los vimos las semanas anteriores. Este es más que todo como para ubicarnos en qué es la composición de las funciones. Como se dieron cuenta al inicio del video, decía parte 1. Obviamente hay una segunda parte que es en la que les voy a hablar un poquito más de la composición de funciones, pero de forma algebraica, para que lo tengan en cuenta. Y aquí les dejo un pequeño meme para que lo vean, porque lo vamos a no trabajar exactamente, pero sí vamos a utilizar esta notación de acá
f de g de x y g de f de x. Si recuerdan, en el ejercicio anterior trabajamos con g de f de x. Pero imagínenselo, tenemos una función f que es una pizza con queso y jamón. Obviamente la salsa y la pasta, ¿verdad? Y tenemos una función que es la piña. Yo no sé si a ustedes les gusta la pizza hawaiana, pero para mí es deliciosa. Entonces, bueno, si tenemos f de g de x, va a ser la pizza y le ponemos la piña encima. Pero si hacemos g de f de x, vamos a tener la piña con la pizza. Esta opción a mí no me gusta en lo personal, pero esta me parece buenísima. Entonces, bueno, la idea, chicos, ahí quédense con eso en la cabecita y más adelante lo vamos a ver por qué lo puse. Y bueno, chicos, como les decía, en el próximo video veremos un poco más de la composición de funciones, pero de forma algebraica. Entonces, porfa, véanlo, van a ver que es también muy interesante. Y eso ha sido todo por el momento. Hasta pronto.